quiero ser formado, ¿dónde comienzo? Otra vez, quiero ser formado, ¿dónde comienzo? Ahora, la palabra discípulo es una palabra correcta entre nosotros, pero creo que se ha erosionado su esencia. Creo que hemos hecho un reduccionismo, la hemos reducido a pensar que un discípulo, la hemos limitado que un discípulo es alguien que admite la doctrina, abraza la sana doctrina y conceptos solamente, y no, es parte del discipulado, pero no es el total. A veces terminamos, por ejemplo, hace 8 días que graduaron todos nuestros hermanos y hermanas que graduaron, dicen ya terminamos el discipulado. No, terminamos esa parte de formación de discipulado, ese módulo de formación lo terminamos, pero discípulos hasta el último día de nuestras vidas. Lo hemos limitado a abrazar doctrinas y conceptos, pero la meta principal de ser un discípulo es que se reproduzca en nosotros la manera de pensar y vivir de nuestro Maestro y Señor Jesús. Ser como Jesús. Y para ser como Jesús es muy sencillo ser discípulo. Es estar con Él, para pensar como Él, para terminar haciendo lo que Jesús hace. Estoy con Él, soy renovado en mi mente, pienso como Jesús y termino actuando y haciendo lo que Jesús. Aprendiz es la mejor manera de simplificar que es un discípulo. Porque les digo, creo que está desgastada la palabra y el concepto discípulo. Y yo creo que tenemos que buscar un sinónimo más sencillo, porque ser aprendiz permanente. Un discípulo es un aprendiz permanente. Ahora, ¿de quién aprendemos? De Jesús. ¿A dónde apuntan nuestras vidas? A ser formados como Cristo, a la semejanza de Cristo. Ahora que estuvimos unos días con nuestros pastores allá en su casa en Francia, renovándonos con Norma, pues a mí me gusta traer siempre los pelos rebajados, ¿sí? Y más cuando tienes pelos de cristiano consagrado firmes y adelante, ¿no? Y no me gusta traer el pelo largo y tengo el hábito de cada 10 días ir con el barbero y que me corte el pelo. Misa y yo sabemos también de eso. Siempre, oye, vas a ir, échame un radio y ahí buscamos, ¿no? Y ahora que estaba allá, al menos 2 veces fui al barbero allá en Francia. Y nuestro pastor vive en una finca que se llama Moncel, y el pueblo más cercano a unos kilómetros se llama Longuyon, que es un pueblo como de 5,000 habitantes. Y no sé si hay más de una barbería, pero por lo menos fui a la más picuda. Me llevó ahí Samuel, luego Pierre Eli, los conocen ustedes. Y el primer día que llegué allá, obviamente no hablo francés, pero llegué ahí, había gente, se notaba que era una barbería que hacen las cosas bien, con seriedad. Me presenta con el hombre principal, pero es una barbería grande donde trabajan muchísimos, no muchísimos, digo unos 5 o 6 asientos ahí de la barbería. Y obviamente me atendió, quise que me atendiera el dueño, el más experto. Y pues me atendió, vio a un mexicano guapo, exótico, pues no iba a perder la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y en la medida que pudimos ahí nos comunicábamos y con señas y todo esto. Y este tipo, un hombre extraordinario, muy profesional, siempre apuntando y queriendo que yo saliera satisfecho. Es muy profesional en su trabajo. Pero me di cuenta que mientras me estaba a mí cortando el cabello, estaba otro barbero ahí, y detrás del otro barbero había un chico que era un aprendiz, un discípulo. Y lo estuve observando porque no giraba, y cuando se iba a cortar el pelo para acá, se ponía atrás. Y se ponía atrás y hacía preguntas, y el que le estaba enseñando también le decía un rollo ahí, pero el otro no dejó de poner las manos así. Y ya cuando llegaban otros y se hacía la fila ahí en el sillón y esperando, obviamente, ¿alguien aquí es barbero?
¿Te acuerdas cuando comenzaste a ser barbero? Que llegaban y tú querías que se cortaran contigo y decidían 5 esperar con el bueno y tú ahí todo agüitado queriendo. Mira, alguien que es aprendiz barbero y tiene un espíritu de rechazo nunca triunfará. Me explico. Pero yo veía que este chico tenía, escuchen bien, se le notaba el deseo de aprender. Se le notaba. Y luego me doy cuenta, luego en lo que ya casi me estoy yendo y platicando ahí, haciendo una amistad con el que me cortó el pelo, aquel comenzó a cortar y obviamente lo ves, aprendiz, no con tanta confianza. Regreso a los 10 días y veo que el chico está haciendo un corte. Me pongo en la silla donde me están cortando a mí, él está al lado y le están cortando el cabello, pero yo veía por el espejo y yo dije, gracias Señor porque no me tocó este chico. Y a quien le estaba cortando estaba como petrificado, como diciendo, ¿qué me está pasando a mí? Los hombres sabemos de eso, cuando te está cortando alguien así, que no sabes si llorar, reír, refrescársela, decirle detente, no quiero. Es una lucha espiritual, los hombres saben de esto. Igual ustedes cuando le están pintando el pelo, hermanas, ¿verdad? No saben si bendecirla o matarla, ¿no? Pero el tema es que estoy ahí y según el chico, el aprendiz, el discípulo, él ya terminó. Pero quien me está cortando a mí es un chico que es muy experto también. Pero va llegando el dueño, me saluda, hey, mi amigo, y va y llama al aprendiz y le comienza a hacer preguntas ahí respecto a todo. Y mete la mano, se supone que ya había acabado, y comienza a corregir el corte y lo dejó. Ahí dije, pues entonces así sí. Pero me di cuenta que el chico aprendiz estaba dispuesto a ser formado. Desde el primer día que fui, quien le estaba enseñando, entre ellos por su cultura, son gente del norte de África, por su cultura se hablan muy golpeados, son muy duros, no practican la amabilidad, no les caracteriza, y entre su cultura se dicen las cosas feas, o sea, es muy feo. Y yo sufría, me cortaban y mejor cerraba los ojos. Dije, qué gacho lo están tratando, este chavo no va a aguantar. Pero cuando lo veo a los 10 días, yo dije, si este tipo aguantó 10 días los tratos de formación y disciplina, va a triunfar. Y al último, ya que estaba ahí para pagar, ya me voy, pero el chico me dice, ¿no quieres un café mexicano? Sí, porque yo les dije, ¿y allá en México qué música escuchan? Y le puse mariachi, le puse banda y todo ahí. Y digo, para que escuchen, para que se acuerden de mí cuando venga otra vez. Y ya me dice su amigo, hasta me regaló un gel y todo. Me hice bien cuate del cuate. Y llegó el chico aprendiz y le dije, le pedí a Pierre que me tradujera. Le dije, te observé tu comportamiento de la vez pasada que vine y esta. Eres muy bueno para dejarte formar. Y el chico estaba así y levantó su cabeza. Y el jefe principal dice, lo abrazó y dice, es muy bueno, se deja enseñar, es humilde. Y le dije, permíteme, me encantaría que la próxima vez que venga, si mi pastor Vicente me invita, que la próxima vez, no creo que me esté viendo, la felicitación y se fue, por eso lo hice. Que la próxima vez que venga, le dije, voy a venir, me voy a cortar el cabello, pero tú lo vas a hacer porque al paso que vas, te vas a convertir en un crack para este oficio. Y no crean que se lo dije así, porque yo pensé, ¿quién va a aguantar esta formación? No todo mundo se deja formar. Todo mundo quiere los frutos de ser formado sin el proceso de permitirse formar. En el libro de Ruth tenemos un ejemplo extraordinario en el capítulo 6. Recordarán que Noemí enviudó con sus 2 nueras, Orfa y Ruth. Y dice en el 6, estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darle buenas cosechas. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal, a la de Noemí, a Belén. Acompañada por sus 2 nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que les llevaría de regreso a Judá.
específicamente a Belén en otras versiones. Sin embargo, digan conmigo, sin embargo, y aquí empieza el tema. Ya puestas en camino, ¿estaban dispuestas las dos nueras, sí o no? ¿Estaban dispuestas, sí o no? Ok. Noemí les dijo a sus dos nueras: vuelva cada una a la casa de su madre, y que el Señor la recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Que el Señor les bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Entonces les dio un beso de despedida, y todas, tanto Noemí como las dos chicas, sus nueras viudas, se echaron a llorar desconsoladas. No, le dijeron, o sea, las nueras: queremos ir contigo a tu pueblo, o sea, estamos dispuestas. Pero Noemí respondió: ¿por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso puedo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? No, hijas mías, regresen a la casa de sus padres, porque ya soy demasiado vieja para volverme a casar. Aunque fuera posible y me casara esta misma noche y tuviera hijos varones, entonces ¿qué? ¿Esperarían ustedes hasta que ellos crecieran y se negarían a casarse con algún otro? Por supuesto que no, hijas mías. La situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Entonces volvieron a llorar juntas las tres. Y Orfa, una de las nueras, se despidió de su suegra con un beso. Pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías de hacer lo mismo. Pero Ruth respondió, léanlo conmigo en voz alta: no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe, aparte de la muerte. Dice el 18: cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más, de modo que las dos siguieron el viaje. Pero al principio eran tres que querían emprender ese viaje, y una quedó fuera. Le hizo una propuesta a Noemí: regrésense a su casa, ya lo leímos. Y Orfa representa, y lo he enseñado antes, solamente lo estoy recordando, aquel que está dispuesto, pero que cuando entra el momento de la formación en su vida, le piensa y prefiere regresarse a su pueblo, a sus dioses y a su casa. Por eso vamos a encontrar un montonal de cientos de miles en las iglesias por todo el mundo, pero no voy a hablar de otras, voy a hablar de la iglesia que pastoreamos aquí. Yo entiendo que aquí hay mucha gente y celebro que estás salvo, porque has creído en Jesús como Señor y Salvador, has entregado tu vida a Cristo. De hecho, mira, hasta estás aquí, has venido a la iglesia a agradecer al Señor por la salvación. Pero muchos rehúsan a ser formados. Solamente quieren ser salvos, pero no quieren renovar su mente. Y para ser como Jesús necesito estar con Jesús, para luego pensar como Jesús y al último hacer lo que hace Jesús. Eso es lo que hace un discípulo: está con Jesús, piensa como Jesús y hace las obras de Jesús. De eso se trata ser discípulo. No es más ni menos, es muy sencillo. Pero estamos hablando y nos estamos haciendo una pregunta: quiero ser formado, ¿dónde comienzo? Y Ruth nos da la revelación de dónde comenzar. Es que nuestra voluntad nosotros terminamos poniéndola, haciéndonos, agarrándonos de Jesús. En este caso, yo les he mencionado otras veces, para mí Ruth 1:16 es el Gálatas 2:20 del Nuevo Testamento. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El apóstol Pablo está diciendo: todo lo que voy a vivir en la carne lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios.
todo lo que yo piense, todo lo que tenga que decidir, todo a donde tenga que apuntar mi vida, no lo voy a hacer por mi cuenta. Jesús mismo fue discípulo del Padre. Yo no hago nada por mi propia cuenta, sino lo que veo que el Padre hace, allí voy. De esa manera lo hago. Esto habla de rendir nuestra voluntad en humildad al Señor. Y humildad no es andar con hombros agachados. No, humildad, ¿dónde empieza? ¿Dónde empieza el corazón humilde? Humilde es entender dos cosas: que no me pertenezco, que yo no me hice a mí mismo, y número uno, y dos, que yo no soy Dios. Si tú entiendes que tú no eres Dios y entiendes que no te perteneces, eso se llama humildad. No es andar hombros agachos y dejar que me golpeen no. O sea, humildad no tiene nada que ver con desconectarnos y ser sabios e inteligentes. Tiene que ver con una postura del corazón. La Biblia dice en un salmo: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él es nuestro Dios, yo soy su pueblo y yo soy una oveja que sigo las pisadas de Jesús mi pastor y me dejo ser formado. Entonces vamos viendo aquí, cuando vamos al libro de 2 de Samuel, en el capítulo 15, el contexto es que David, ya saben que a Absalón le salió un hijo bien resentido, le quiere quitar el reino, hace sociedad con gente corrupta y mete a David en un problema. Y David, para salvar su propia vida de su propio hijo, salvar su vida de su propio hijo, tiene que salir huyendo de Jerusalén. Y en ese contexto que David está huyendo, en 2 de Samuel 15, 19, después el rey David se dio vuelta y le dijo a Itai, un líder de los hombres de Gat. No se olviden de este nombre, Itai, Geteo. Ahora escuchen bien, si era de Gat, este hombre era un filisteo. Y David había metido una paliza a los filisteos, y los filisteos eran enemigos del pueblo de Israel. Y en ese contexto, Itai es un líder de los hombres de Gat, pero él como filisteo termina viniendo y poniéndose al resguardo y la cobertura de David, reconociéndole como hombre de Dios. Itai es un cuadro profético que apunta a los gentiles poniéndose la cobertura de Jesús. Itai somos tú y yo, filisteos incircuncisos, que se nos abren los ojos al reino inconmovible de Dios y entramos bajo su cobertura. Pero luego dice ahí, le dice a Itai Geteo, le dice David: ¿por qué vienes con nosotros? Él va huyendo. Vuelve al rey Absalón, porque tú eres un huésped en Israel, un extranjero en el exilio. Llegaste hace poco. ¿Debería forzarte a vagar con nosotros? Ni siquiera sé a dónde iremos. Y le dice David a Itai: regresa y llévate contigo a tus parientes, y que el Señor te muestre su amor inagotable y su fidelidad. Le está diciendo a Itai: no, tú vas llegando, tú quédate. Pero Itai, mire lo que le respondió: juro por el Señor y por el rey que iré donde quiera que mi señor el rey vaya, sin importar lo que pase, ya sea que signifique la vida o la muerte. David respondió: está bien, ven con nosotros. De modo que Itai y todos sus hombres, junto con sus familias, lo acompañaron. Itai era un hombre que entendió que le convenía ir con el rey David. Abrió los ojos. Ya les dije que representa y es un cuadro profético de los gentiles entrando en el reino de Dios. Pero aquí vemos que este hombre hizo un juramento y le dice, igual que Ruth: donde quiera que tú vayas, yo voy, sin importar lo que pase, ya sea que signifique la vida o la muerte. ¿Dónde se comienza una vida de aprendiz? ¿Cómo yo voy a saber que estoy siendo formado por el Señor? Cuando yo mi voluntad voluntariamente la doblego ante el Señor. Escuchen bien, nadie es formado a la fuerza. Nadie puede ser formado a la semejanza de Cristo por la fuerza. Somos formados y conformados a Jesús, sus pensamientos y su voluntad, en el momento en que nosotros voluntariamente rendimos nuestras vidas al Señor.
Nuestra voluntad la ponemos al Señor. Eso es ser un discípulo, y de ahí viene la formación. Lo que se destaca tanto en Ruth como en Itai es una voluntad que rehúsa ser autónoma, pero que tampoco se asocia a corazones o causas corruptas y sin un propósito santo. Tenemos que entender, hermanos, escuche bien, usted no se puede quedar siendo solamente un creyente. Tiene que pasar a ser un aprendiz y luego a ser un obrero. Y para eso se necesita formación. Por eso mucha gente solamente son espectadores y esperando que se mueran e ir al cielo. ¿Y qué le van a entregar al Señor? No ganan ni una alma. Muchos de ustedes jamás han predicado el evangelio, aunque ya les resplandeció la luz del evangelio a todos ustedes. Nunca han invitado a una persona a la iglesia. Nunca han visitado a un enfermo para imponer las manos y sanarlo. ¿Por qué? Porque están rehusando a ser formados. Cuando vamos a Mateo capítulo 16, versículo 21, a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles en manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir cosas semejantes. Sí, estamos leyendo bien. Quien está reprendiendo a Jesús es Pedro, no Jesús a Pedro. Qué buen sentido del humor en unos versículos. Dios nos libre, Señor, dijo Pedro, eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, o sea mi discípulo, mi aprendiz, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Ruth e Itai Geteo nos lo demuestran, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo se ve tomar nuestra cruz y seguir al Señor? Es que le decimos a Jesús: donde quiera que tú vayas, yo voy. Las cosas se hacen a tu manera, no son a mi manera. Es como tú dices en tu palabra. ¿Cómo yo voy a saber si estoy siendo formado a la semejanza de Cristo? Necesito escuchar al Señor. Comenzamos a ser formados cuando Dios se acerca a través de su Espíritu y de su palabra a nuestros corazones y entendemos su intención amorosa de restaurarnos. Ejemplo, Génesis 3, versículo 8 al 13. Y escucha bien lo que voy a decir. Voy a hablar de la metodología de Dios para formarnos. ¿Cómo sé que Dios ya se acercó y me está formando? Dice así, hablando de Adán: cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? Pregunta, ¿Dios sabía dónde estaba? Claro. Pero escucha bien, la metodología de Dios para formarnos es que nos hace preguntas a nuestra conciencia y a nuestro corazón. ¿Dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Otra pregunta de Dios: ¿quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Dios. Otra pregunta: ¿acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Dios sabía si había comido o no. Sí. Pero escuche bien, Dios nos forma haciendo preguntas más que dándonos órdenes. Ese es el método de Dios. Dios, por eso es importante leer la palabra. A mí me pasó estos días. Estamos ya desde 2 meses con los libros de Reyes. Hermanos, llegó un momento en el TCD que yo me agüitaba. Cuando leía de los reyes, yo decía: no puede ser. O sea, yo me parezco en mi corazón a este rey corrupto. Esas obras y esas tendencias corruptas y esa manera de pensar están en mí. No me quedaba otra más que en mi TCD decir: Señor, yo no quiero parecerme a este hombre. Yo no quiero ser como este hombre. Yo no quiero adorarte a ti y por otra parte tener los lugares altos.
Miren, hermanos, tenemos un montón de bodas. Hace rato en el Inter, de repente, ¿y dónde está Paco y Pati? Fueron una boda y la semana pasada otra boda y luego 2 bodas y 3 bodas. Y está bien que se casen. Y les damos el curso prematrimonial y les damos formación. Pero hay algunos que nomás no les entra todo lo que les decimos. Viene la gloria de Dios en la boda, en la acción de gracias, y la embarran en su playlist, en la manera que celebran el altar de Dios y el lugar alto. ¿Y saben qué hacemos los pastores siempre? Cuando sentimos que el Espíritu Santo se contrista y se sale, nos vamos detrás de Él. Y ahí se quedan con su boda y su altar alto. No entienden, por más que les decimos, miren, podemos divertirnos, podemos cuidar cómo nos divertimos. Bien hecho. Les vale, no les gusta ser formados. Y a mí me pasaba estos días, hermanos, que yo leía a los Reyes y digo, no, les confieso, llegó un día que me puse a llorar porque ahí dije, yo me parezco a ese vato. Me quedé en mi escritorio y comencé a llorar. Dije, Señor, este terminó bien mal y yo voy para allá. ¿Puedes limpiarme? Cuando tú lees la palabra te forma. ¿Por qué insistimos los pastores que hagas tiempo con Dios? Muchos de ustedes, por más que les decimos hazte CD, nos mandan para la pura fregada, porque no les importa ser formados. Y Dios nos forma a través de hacernos preguntas. El Señor le preguntó en el 13 a Adán, le pregunta a la mujer, ¿qué has hecho? Dios sabía qué había hecho. Y ella contesta, la serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Y ya hacemos lo demás. Pero Dios forma nuestras vidas preguntándonos a través de su Espíritu y su palabra, más que dándonos una serie de reglas. ¿Quieres ser formado por Dios? No busques reglas, escucha sus preguntas, contesta, interactúa con el Espíritu Santo a través de la palabra. En Génesis 4, Caín y Abel, conocemos, vino y presentó una ofrenda más excelente a Abel, le dieron celos a Caín. Y el versículo 6 le dice Dios, ¿por qué estás tan enojado? Otra vez, Dios nos forma a través de preguntas. Preguntó el Señor a Caín, ¿por qué te ves tan decaído? ¿Dios sabía por qué estaba enojado? ¿Dios sabía por qué estaba decaído? Entonces, ¿para qué pregunta? Porque Dios nos forma haciéndonos preguntas a nuestra conciencia. Y Dios le dice, instrucción formativa, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, está hablando de dar ofrendas excelentes, no lo que sobra. Entonces, ten cuidado. Si te niegas a hacer lo correcto, ten cuidado, porque abres puertas. Dice, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Le está diciendo Dios esto. Pero tú debes dominarlo y ser su amo, no el pecado a ti. Dios le está haciendo preguntas, Dios lo está confrontando y le está dando la respuesta para lo que escuchó. Cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? ¿Y qué contestó Caín? No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Aparte grosero. Cuando no somos formados, somos groseros con Dios, somos groseros con el prójimo, somos groseros con la autoridad. El típico, ¿y a ti qué te importa? ¿Quién te ha puesto a ti? Tú no eres el pastor. No somos humildes para recibir amonestación y formación de alguien. Hay hijos que a sus padres los tratan como si los padres fueran los hijos, y tontos los papás que se dejan. No, mis hijos me dijeran algo, les parto la mandarina en gajos. Muchas etapas. Mis hijos ya son hombres formados.
Mi hija es una mujer, tiene 21 años, pero tiene columna vertebral fuerte. ¿Por qué? Porque hemos trabajado en su formación. No son un trío de bobos, no son los hijos perfectos. Hay muchas cosas que ellos tienen que trabajar, ellos con el Señor, y nosotros impulsarles en otras cosas, pero tienen estructura. Pero nunca íbamos a permitir que nos contestaran como Caín le contestó a Dios. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Muchos les dicen: hijo, ¿puedes ir por el pan? ¿Qué? Pues otra vez por el pan, que no puedo ir mi carnal, siempre yo voy. En la casa, vas por el pan, vas por el pan. ¿Sí me explico? Hola, y muchos de ustedes le ruegan a sus hijos: oye, hijo, hola, ¿cómo estás, princesa? Bien, mamá, ya salí del trabajo. Oye, hija, te quiero pedir un favor. ¿Podrías? Encárgale el pan. No, ya vengo bien cansada. Sí, pero viene a tragar a tu casa y a dormir en tu cama también. ¿Sí me explico? Y muchos de ustedes son unos papás bien mensotes, unas mamás bien mensototototas, que no saben formar a sus hijos, a sus hijas, y completar a sus hijos y a sus hijas. Y Dios no te dio hijos porque eres menso ni mensa. ¿Me explico? Dios nos dio la capacidad de aprender cómo formar a nuestros hijos. Y si se ponen groseros, ubícalos. ¿Sí me explico? La vara es para el necio, dice la Biblia. Ay, no, pero psicológicamente, pues la Biblia dice: corrige a tu hijo en tanto que hay esperanza. No se apresure tu alma para destruirlo. Y el muchacho consentido, mimado de grande, se convertirá en la vergüenza. De grande se convertirá en la vergüenza de su madre. El hijo de su madre. Sí, así dice la Biblia. ¿Qué esperanzas? Yo cuando leo, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Se lo está diciendo a Dios, a quien lo creó, a la autoridad, al Dios del cielo y la tierra, que están procurando una comunión, que ya le hizo preguntas, que le advirtió que el pecado le iba a tocar a la puerta y que él tenía el poder para pisotear el pecado. Termino con Proverbios capítulo 18, versículo 1 al 3, en la palabra de Dios para todos. El egoísta solo busca satisfacer sus caprichos, desprecia cualquier consejo que se le da. ¿Itai, Geteo y Ruth manifestaron ese espíritu? Contéstenme. No. Pero aquí vamos viendo, nadie puede ser formado con un espíritu egoísta, porque el egoísta solo busca satisfacer sus caprichos, desprecia cualquier consejo que se le da. Hagan TCD, vaya a su discipulado, vaya a su encuentro expuestos a la cruz. Eso es para formación. Traiga a sus hijos para que sean formados. Invierte en sus hijos el sábado que viene, que comienza el camino del rey, el regreso del rey. Ya no sé cómo se llama, ya se me olvidó, de los niños, pero algo del rey. Vaya a su grupo Conexión. No, yo no quiero ir a mi grupo Conexión porque eres soberbio. ¿Por qué existen los grupos Conexión en la iglesia? Porque es ahí donde nos exponemos a los demás. Es de ahí donde descubro voces que pueden ayudar a regir mi vida, a direccionar mi vida. Y es donde también otros van a descubrir virtudes que el Espíritu Santo ha forjado en mí y que yo podré ser bendición para otros. Me consuelan y yo consuelo a otros en el Señor, con la palabra, con profecía, con sanidad, con provisión. De eso se tratan los grupos Conexión. Pero muchos de ustedes: estoy ocupado. Pues un día Dios te va a postrar. Mi pastor siempre me dice: a la cama antes que Dios te lleve a la cama. Muchos de ustedes: no tengo tiempo. Solamente viven entreteniéndose en ustedes mismos con sus logros profesionales y no están dispuestos a ser formados. Piensan que es más importante su formación profesional que espiritual. Quiero ver cuando pierdas a tus hijos. Quiero ver cuando tu esposa no te aguante, a ver si tienes estructura. Quiero ver cuando tu esposo diga: esta hija de Dios.
Necesitamos permitir que el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas y nos forje. El egoísta solo busca satisfacer sus caprichos, desprecia cualquier consejo que se le da. El bruto no busca entender a los demás, sino que los demás lo entiendan a él. ¿Cómo te das cuenta de alguien que no se permite ser formado? Siempre está justificándose, tiene autocompasión, siempre está buscando que lo comprendan. Y el bruto no busca entender a los demás, solo piensa que la vida gira alrededor de él o de ella. Y la vida no es así. La vida no es así. No puede ser la vida así. Dice en el 3: el perverso entra acompañado de desprecio, la deshonra y la vergüenza. Para ser formado, ¿cómo comienzo? Vamos a rendir con humildad nuestra voluntad al Señor. Decimos, si yo soy cristiano, espérame, si somos aprendices y discípulos, escucha la voz del maestro cada vez que lees aquí. La mayoría de ustedes no lee la Biblia. Quieren vivir el resto de su semana con lo que escuchan el domingo aquí. Le echamos ganas, buscamos con seriedad los pastores una palabra que direccione tu vida, pero no te va a alcanzar. Tú no puedes vivir el resto de tu vida en la piedad de los pastores. Tú tienes que desarrollar tu propia piedad. Tú tienes que ir en profundidad con el Señor. Escucha bien, tu mamá no lo va a hacer por ti, ni tu papá. Tú tienes que caminar con el Señor, encontrarte con el Señor. Mi hija me dijo entre semana: oye, papá, ¿no tienes por ahí una Biblia de un poquito de esas gruesotas de letra grande que te sobre? Le digo, ¿y eso? Dice, no, pues ya sabes, siempre una chiquita y el smartphone, pero quiero dejar una allá y entre semana estar leyendo y subrayando ahí. Yo dije, qué chido que mi hija tenga deseo de tener una comunión con la palabra. Y le digo, ya estás leyendo la Biblia. Dice, ¿qué pasó? Desde hace rato estoy leyendo la Biblia. Y ya bromeo, le digo, pues no se te nota mucho, hija, pero hacemos bromas, ¿no? Claro que se le nota. No nada más los consejos míos o de Norma. Ella entendió que tiene que encontrar el tesoro. Ella entiende que tiene que ser una Ruth. Mis hijos entienden que tienen que ser unos Itais geteos. Hermanos, no hay otra manera. ¿Por qué? Porque vemos en este tiempo muchos arrastrados por vientos de doctrinas de aquí para allá. Esta iglesia no acomoda a la gente mediocre, porque somos una iglesia de mucha formación, que tienes que disciplinarte sí o no, sí o sí, porque no tienes de otra. Si quieres servir, necesitas formarte y paralelamente estás sirviendo. Y quien no quiere ser formado y solamente está dispuesto a servir, ¿quién puede servir eficazmente sin ser formado? Nadie. Los mediocres quieren servir sin estar dispuestos a ser aprendices permanentes. No se puede, no va por ahí. Yo quiero vivir rendido al Señor. Yo necesito ser formado. Cuánto me hace bien a mí leer la Biblia. Estos días en el TCD, con Ezequías, su hijo Amasías. Qué trauma el Amasías. Era un desgraciado. Su papá bien chido y él era un hijo del menos mal que se arrepintió, ¿no? Pero mejor para los que no lo hacen, lean. No le va a alcanzar para el resto de la vida si usted solo es dominguero. No te va a alcanzar. No te va a alcanzar. Y el día que te sientas presionado aquí en Conquistando Fronteras, está como un muchacho un día que lo estábamos aconsejando. Esto es neta lo que les voy a contar. Andaba en un lugar y lo fuimos a sacar de una fiesta. Andaba rebelde con su papá. Y ya cuando lo confrontamos, yo lo confronto y le digo, ¿qué onda? Dice, es que no entiendo, pastor. No entiendo. Mi papá quiere que sea un hombre de bien. ¿Sí me entiendes? Y le digo, mira,
Entonces quieres que tu papá quiere que seas un hombre de mal. O sea, el que es sonso es sonso. Se estaba enojado porque su papá quería que fuera un hombre de bien. ¿Sí me explico? Lo único que perseguimos como equipo pastoral es que tú conozcas a Jesús, que tú tengas una relación viva, que tú descubras día a día el comunión con la palabra y descubras a Jesús, te enamores de Él, sepas que Él es el Rey, sigas sus pasos y que tú voluntariamente seas un Itai Geteo y una Ruth y les digas: yo te sigo. Si representa la muerte o algunos intereses, cosas que me gustan dejar, lo dejo, lo abandono. Quien se casa deja de pensar que es un estúpido soltero yendo con los amigos, porque el pacto matrimonial hace que te pertenezcas. Hay muchos de ustedes: me caso contigo, pero pues tengo derecho a ir con mis amigas. Está bien que tengas un encuentro de vez en cuando con ellas, pero quieren ir de fiesta, ellos quieren ir de fiesta y todo eso. No, mis amigas, voy a salir con mi amigo. Ya aquí en la iglesia se comienza a dar que casados quieren salir con su amigo o con su amiga. Oh, mira, sopengos. Vas a terminar en la cama, vas a terminar en un adulterio. No creo, te lo garantizo. Lo dice la Biblia: el que anda con fuego se quema. Vas a terminar en la cama. Hola. Bueno, ya voy a acabar porque están bien tristes. No, hermano, necesitamos ser formados. ¿Cómo comienzo? Rindo mi corazón. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Donde quiera que tú vayas, yo voy, Jesús. Pero eso es algo de acá, de adentro, que nadie te obliga. Ahorita que fueron los muchachos a las misiones, que fue el equipo, ya vienen de camino, están terminando allá en Oaxaca. Me llamó la atención que fueron muchachitos adolescentes los que se enlistaron, y muchos grandes profesionales de vacaciones, universitarios, tienen sus vacaciones y se van aquí, se van allá. Está bien, pero haz un viaje misionero. Haz un viaje misionero. Y los chavitos, me mandaba videos el pastor. Están aquí Tampa y Jay y sus hijos. ¿Qué edad tienen? Ay, Rocío también. ¿Qué edad tienen tus hijos, Rocío? 16 y 18. Y me mandaba videos con el marro, porque tuvieron que derribar una construcción, porque van a reconstruir un lugar en la iglesia para salones y colegio y todo eso. Y ahí ves a los chavitos de 16, de 14 dándole. Eran los hombres que iban, no iban hombres adultos, porque sentían que merecían unas vacaciones. ¿Sí me explico? Y los niños van a llegar enseñando sus ampollas. Me le dicen al pastor: pastor, ¿podemos comprar unos guantes? Dice: esta vez no, muchachos, llévenle testimonio a sus papás. Y como el pastor sabe de construcción, les enseñó a agarrar el marro, cómo no lesionarse. Fueron instruidos, fueron aprendices. En Conquistando Fronteras todos somos misioneros.